yo quiero tocar este tema esta noche. Y es un tema bastante, para mí delicado, ¿verdad? Porque es en la parte donde fallamos, donde necesitamos aprender de Dios y aplicar la enseñanza. Y dijo el Señor que la sabiduría se justifica por los hermanos. ¿Alguien ha leído eso? ¿Alguien ha leído eso? Que la sabiduría se justifica por ¿quiénes? Por los hijos. La sabiduría se justifica por los hijos. Es decir, hermanos, que necesitamos sabiduría. Y nuestra sabiduría va a ser probada. Es como lo que dice el Señor: por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo puedes saber que hay sabiduría en mí? Que hay sabiduría cuando los hijos, hermanos, reconocen a Dios, reconocen a sus padres. Porque, bueno, eso lo dijo el Señor, ¿verdad? Y quiero, hermanos, que busquemos Génesis capítulo 18. Por favor, Génesis 18, aunque lo que Cristo dijo era nuestra introducción, pero está bien, vamos directo a Génesis 18, verso 16. Génesis 18, 16 dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Verso 19, hermanos: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Vamos a orar, hermanos. Padre, amado Señor, te amamos, te bendecimos y te agradecemos por esta oportunidad que nos das de estar en tu presencia, de estar frente a tu palabra y de estar aquí con nuestros hermanos. Y gracias por los niños también. Gracias por los cantos. Oh Padre, pedimos perdón porque somos pecadores. Límpianos con tu preciosa sangre y haznos aceptos en esta hora. Oh Señor, pedimos que tu Santo Espíritu tome control de nuestra mente y nuestro corazón y nos dirija a la verdad. Dame palabras, dame sabiduría, por favor, y bendice, Señor, cada corazón. Rogamos por las hermanas y hermanos que no están. Ayúdales, por favor, donde estén, en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, no vamos a hablar en su totalidad acerca de la crianza de hijos, ¿verdad? Porque nos faltaría tiempo y es muy extenso, es un tema, hermanos, muy grande. Yo estuve viendo acerca de qué clase de padres debemos de ser.
y cómo debemos nosotros de evitar ser influenciados por el mundo, ¿verdad? Por el mundo, y que debemos nosotros de ser firmes en la disciplina. Dice que el que el que retiene la disciplina a su hijo aborrece, ¿verdad? Y dice que la necedad está ligado al corazón del muchacho, mas la vara lo alejará de él. Y entonces habla de una serie de cosas, pero también habla, hermanos, de no provocar a ira a nuestros hijos, ¿verdad? Que cómo debemos de hacer eso. Y también pero hermanos, más que nada vamos a ver aquí un poquito de las causas. Tal vez no podríamos abarcar todo acerca de en cada detalle de la vida en la casa y cuando ya están grandes, de cómo ser con nuestros hijos, pero vamos a ver las causas, los principios bíblicos que debe de haber en los padres hacia los hijos, ¿verdad? Y en primer lugar dice aquí, hermanos, que Abraham, Dios sabía, eso Dios lo dice, ¿verdad? Dios lo dice, que Abraham mandará a sus hijos. Entonces, ¿quién manda? ¿Quién debe mandar? ¿Quién debe tener la autoridad en la casa con los hijos? ¿Verdad? Es el papá. Debe tener autoridad. ¿Por qué, hermanos? Porque es la cabeza del hogar. Está Dios, Cristo, el papá y la mamá, y después los hijos. Entonces, lo que está hablando, hermanos, es que Abraham iba a tener autoridad sobre sus hijos. Los iba a mandar, dice, ¿verdad? Entonces, hermanos, una de las cosas que debe de haber, en primer lugar, en principio, es autoridad. Una autoridad sana. Una autoridad, hermanos, que vamos a decir, benigna. No un despotismo. No un machismo, como se conoce, ¿verdad? Sino una autoridad. Ahora, hermanos, ¿quién nos da la autoridad? Eso es importante. Dice ahí, hermanos, vean el texto, por favor. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. ¿Cómo va a mandar a guardar? Haciendo justicia y juicio. Es decir, que lo que da autoridad es hacer justicia. O sea, ser justos. Es decir, quien merece disciplina, disciplina. Quien merece reconocimiento, reconocimiento. Quien merece honra, honra. Quien merece respeto, respeto. Hermanos, como padres, nosotros debemos de tener la humildad, la sinceridad, la justicia, que si hice algo que ofendió a mi hijo, perdóname, no lo voy a hacer otra vez, te ofendí, hablé mal, dije mal, actué mal. Eso nos va a dar autoridad. ¿Por qué? Porque Él sabe que yo soy justo. Yo debo procurar ser honesto
y ser justo con él. Eso es importante, hermano. Que sepa que yo estoy en contra de la injusticia. Por lo tanto, cuando él cometa una falta, yo ya le di el ejemplo de reconocer y decir: perdóname, mamá, perdóname, hermana, perdóname, hermano, perdóname, papá. Hijo, pídele perdón a tu hermana, porque tú sabes cómo soy yo. Si yo fallo, lo reconozco y pido perdón. Siempre va a haber autoridad, en pocas palabras, cuando nosotros somos el ejemplo. No podemos tener autoridad, no podemos mandar si nosotros no sabemos obedecer. Nosotros no podemos decir: hijo, ve al templo y yo me quedo en la casa. No. Nosotros no podemos decir: hijo, lee la Biblia y yo leo una novela. No. No podemos decir: hijo, sé humilde y yo soy soberbio. No. No podemos decir: hijo, sé santo y yo ando en pecado. No. Es decir, lo que nos da autoridad es nuestro ejemplo, nuestro buen ejemplo. Los niños desde muy pequeños van a aprender: mi papá ama a Dios, mi papá lee la Biblia, mi papá ora, mi papá ama a los hermanos. Por cierto, no debemos criticar a otros ni hablar mal de nadie delante de nuestros hijos. ¿Sí? No, delante de nadie. No debemos de hacerlo. Ellos deben de saber que nosotros no juzgamos premeditadamente, no juzgamos anticipadamente, que nosotros perdonamos, que nosotros amamos a los hermanos. Por eso muchos hijos de muchas iglesias no quieren ir al templo, porque escuchan a sus papás hablar mal del pastor, hablar mal de los hermanos, hablar mal de las hermanas, y ya lo saben. Entonces, envenenamos la mente de nuestros hijos, y muchos lo hacen en las iglesias, y ya los hijos no quieren. Porque papá dice, mamá dijo, que el hermano es hipócrita, que el pastor es hipócrita, ¿verdad? Entonces, eso, hermanos, nos hace perder autoridad ante nuestros hijos. Tenemos que ser honestos con ellos. No podemos. Es decir, hermanos, ¿sabe dónde es? Para mí, yo voy a ser sincero, hermanos. No tengo gran experiencia, ¿sí? Pero ya aprendí una cosa, que no podemos desestimar a los niños, ¿sí? No, el niño no pasa nada, tú puedes decir, puedes hacer, pues, lo que sea, total que ese niño no sabe nada. Cuidado, porque le estás sembrando, y tú no sabes lo que él va después a hacer cuando él crezca. ¿Por qué? Porque ya aprendió, porque ya vio. Entonces, para que nosotros tengamos autoridad sobre nuestros hijos, tenemos que ser un ejemplo para ellos. Si no, sencillamente, ellos saben de que nosotros nada más decimos, pero no hacemos. Ellos van a pensar de que nosotros, cuando yo digo, te voy a dar un cintarazo, lo tengo que cumplir. Y aunque a veces ya no quiero, pero lo debo de cumplir. Porque cuando no lo cumplo, ¿sabe qué pasa? Mi papá solo dice, pero no hace.
Y cuando yo otra vez le quiera decir obedece porque te voy a disciplinar, no pasa nada. Entonces, hermanos, necesitamos tener autoridad. ¿Cómo? Siendo ejemplos. Siendo ejemplos para ellos. Que ellos sepan que amamos al Señor, que amamos la Biblia, que amamos la oración, que amamos a los hermanos. Y que, aunque sean defectuosos y aunque nos hagan lo que nos hagan los hermanos, nosotros los amamos. Y así van a ser ellos también, como nosotros seamos. ¿Verdad? Bueno, hermanos, entonces debe tener autoridad, debe mandar en su casa. Esa es la cabeza, mandará a su casa. Hermanos, debemos de tener autoridad. Debemos de ser valientes y fuertes, de decir, yo soy responsable. Yo voy a dar cuentas a Dios por la casa. Y por lo tanto, aquí se va a hacer no lo que yo quiero, sino lo que Dios manda. Y tener esa autoridad, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, debemos tener autoridad. En segundo lugar, hermanos, vamos a mirar la Biblia allá en Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio 6:6. Es un texto, hermanos, bien conocido. Deuteronomio 6:6. Dice la Biblia, capítulo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Verso 11. Desde el 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Hermanos, en el verso 6 nos habla, 6, 7 y 8 nos habla de la responsabilidad que debemos de tener con la palabra de Dios ante nuestros hijos. Es decir, hermanos, desafortunadamente hoy, y siempre ha habido, ¿verdad? Obstáculos, entretenimientos. La Biblia es difícil, y eso hay que reconocerlo. Es difícil, hermanos, leer la Biblia. ¿Por qué? Porque en la escuela le tienen un cerro de libros que tienen que leer. Y tienen que hacer tareas, y tienen que ir a la escuela, y tienen que hacer tareas, y tienen que ir a la escuela. Y cuando terminan están cansados. ¿Y la Biblia? ¿Verdad? Aparte de eso, hermanos, muchas veces nosotros estamos necesitados de la palabra. Y nosotros mismos no lo hacemos. Por eso es difícil enseñárselo a nuestros hijos. Pero hermanos, el secreto aquí, el texto nos está diciendo, ahorita vamos a ver esos versos 11
y 12. Pero antes dice, vea, estarán sobre tu corazón. En el verso 6, la palabra, estas palabras, no podemos enseñar si no están en nuestro corazón. Primero, necesitamos que la palabra de Dios esté en nuestro corazón. Y luego, vea cómo inicia, hermanos, de dentro hacia afuera, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Hermanos, si realmente hiciéramos esto, y si los padres desde niños, los hijos, antes de acostarse, hijos, vamos a leer la Biblia, y cuando se levanten, vea, si tan solamente siguiéramos esta regla, hermanos, ¿sabe? Nosotros acostumbrábamos, digo, porque hay que ser honestos, lo estamos descuidando, ¿sí? Vamos a leer la Biblia. Y somos 4, ¿verdad? Que sabemos leer. Ahorita Laurita ya empieza a leer. Y lo vamos a empezar a hacer. Hermanos, yo lo que estoy enseñando, anhelo hacerlo. Quiero practicarlo. Lucho por practicarlo, hermanos. Deseo que Dios tenga misericordia. Un verso tú, un verso tú, un verso tú, otro verso tú, luego yo, y luego otra vez yo, y otra vez tú, y así entre todos. Como hacemos lecturas en la iglesia, así acostumbramos a hacerlo en la casa, hermanos. Que cada quien lea la Biblia, que cada quien lea la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros llenamos, porque la Biblia dice que la palabra no vuelve vacía, hermanos, y que la palabra es poderosa, y que la palabra cumplirá su propósito, y que la palabra produce fe. Entonces, si nosotros hacemos eso con nuestros hijos, hermanos, nosotros tenemos que cumplir, y lo demás se lo vamos a dejar al Señor. Llenarlos. 1, tener autoridad. 2, poner textos allá en su cuarto. Ponerle textos, hermanos. Ya te vas, hijo, al trabajo. Mírate, llévate este texto, recuérdalo. Qué bonito es. Mira, te hice tu lunch, pero dentro de esta bolsa te escribo, el Señor está contigo, no te desamparará. Y se lo pones dentro y que se vaya. Y que lo recuerde. Dale la palabra de Dios. Pero solamente podremos hacer eso cuando la palabra esté sobre nuestro corazón. Que es decir, que nosotros lo practiquemos, que nosotros la vivamos, que nosotros la creamos, que nosotros la meditemos y la memoricemos, que estemos metidos en la palabra. Entonces es cuando nosotros vamos a poder compartir con nuestros hijos. Hermanos, debe haber autoridad, y la autoridad se gana con el ejemplo. Número 2, debemos darle la palabra. ¿Cuál es la palabra? De no olvidarse. Dice, verso 12, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Escríbalo, hermanos, y póngaselo a su hijo y a su hija. A Jehová servirás, y a él solo temerás. Y recuérdeselo todos los días,
y todos los días. Mándele un mensaje y mándele un texto todos los días. Mándele una oración todos los días. Es que ya está grande, no importa la edad. Hazlo. Hazlo. Porque es un alma. Hazlo como quisieras ganar un alma para Cristo, aunque sea desconocido. Ve, hermanos. Número 3. Job, capítulo 1. Ten autoridad. 2. Tenle la palabra enfrente. 3. Job, capítulo 1. Por favor, verso 5. Job 1:5. Dice la Biblia, hermanos. Por favor. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Está hablando de sus hijos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía de vez en cuando. No. Todos los días lo hacía, hermanos. Entonces, hay que tener autoridad. ¿Cómo es la autoridad, hermanos? Que manda. Oye, hijo, quiero que vengas hoy. Vamos a orar y leer la Biblia. No, pero es que ya está grande, hermano. No. Si tienes autoridad, Él te respeta. Hijo, saca un tiempo y ven. Eso es lo que yo quiero darte. Quiero que oremos juntos y que leamos la Biblia. Ten autoridad. 2. Manténle la palabra enfrente. Dale la palabra. 3. Ora por ellos. Ora. Ofrece a Dios así como Job todos los días. Padre, ayuda a mis hijos. A lo mejor han pecado. Y nosotros sabemos que andan en pecado, hermanos. Perdónalos, Padre. Ten misericordia de ellos. Ayúdalos en sus rebeldías. Ora. Oremos por ellos, hermanos. Oremos por ellos. Entonces, los principios bíblicos, hermanos, es que tengamos autoridad. Seamos firmes con ellos. No que nos agarren de burla o de juguete. No. 2. Mantengamos siempre la palabra de Dios. Que la escuchen, que la oigan, que la tengan. 3. Que ellos sepan que oramos por ellos. Y oremos de verdad por ellos. Roguemos a Dios por ellos, hermanos, para que ellos puedan ser sanos. Dios nos ayude, hermanos, no solamente a saberlo, sino a obedecerlo, a buscar que ellos sepan que es un asunto serio lo de Dios, no es juego. Porque está entre la vida y la muerte. Está en que si ellos rechazan, van a ir al infierno o van a ir al cielo. ¿Qué tanto los amamos? Tengamos temor de Dios. Si realmente creemos en el infierno, luchemos para que no vayan a ese lugar. Y seamos firmes, con autoridad. La verdad, hermanos, Dios es quien merece la honra y la gloria y el respeto. Hijo, no lo hago por mí, es por el Señor. Es Dios quien merece la honra y la gloria. Y esto no es juego. Él debe saber eso. Número 2, debe saber que la Biblia es muy importante en tu vida y debe de escuchar la verdad. Número 3, debemos
de no cesar de orar y llorar y ayunar si es necesario por el alma de nuestros hijos. Dios bendiga su palabra. Padre, muchas gracias por este momento que nos has dado de abrir tu palabra. Ayúdanos para que nosotros pongamos más diligencia con nuestros hijos, porque Padre, son herencia tuya que nos has dado y sin duda vamos a dar cuentas de cada uno de ellos. Oh Señor, perdónanos. Hemos fallado, hemos tenido falta de sabiduría, no hemos sido firmes con tu palabra, no le hemos dado tu palabra como debe ser, no hemos orado como debiéramos hacerlo. Perdónanos. Padre, ayúdanos, porque gracias, porque están vivos nuestros hijos, porque estamos todavía en esta carrera y tenemos tiempo de corregir. Ayúdanos a ser mejores padres. Ayuda a nuestras hermanas también, Padre. Rogamos por los que no están, ayúdales también a tener presente que tu palabra es viva y eficaz. Oh Dios, bendice a nuestros niños. Bendice, Padre, en todo lugar donde se invoca tu nombre. En Cristo Jesús suplicamos. Muchas gracias. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga de esta manera. Amén.